En el video de hoy vamos a trabajar un poco con familias y vamos a hacer un caso interesante de modelado. Y es este objeto que tenemos en pantalla, que frecuentemente lo llaman banner extensibles o banner roller up. Vamos a ver cómo se modela uno de estos en Revit. Probablemente los han visto antes en diferentes tiendas o lo que sea, son este tipo de mantas que vienen en formato compacto, como un rollo dentro de un contenedor de aluminio, y se extienden hacia arriba cuando se quieren desplegar. Entonces vamos a ver cómo se modela una de esas en Revit y vamos a parametrizarla un poco para que cuando queramos podamos mostrarla desplegada y si no la mostramos sin desplegar según necesitemos dentro de nuestro modelo. Y además en el video vamos a ver cómo hacer para que aparezcan figuras sobre la manta como vemos acá en pantalla. Y tal vez en un video más adelante lo vamos a parametrizar un poco más para hacer que la manta pueda ser de diferentes tamaños en la misma familia. En este tutorial nada más vamos a trabajar la estática con un mismo tamaño siempre para la manta, pero que sí sea extensible. Y luego más adelante vemos a ver cómo se hace para hacer esto paramétrico y cambiarle el tamaño a la manta de forma interactiva. ¿Qué vamos a ocupar para hacer este modelo de Revit? Pues nada muy especial. Ocupamos las plantillas normales que vienen para crear familias con el Revit. Y además vamos a ocupar algún tipo de imagen, puede ser un JPG o un PNG, para ponerle al final a la manta. El resto es trabajo de modelado convencional con el editor de familias dentro de Revit. Cuando queremos modelar un objeto así, ¿cómo hacemos para empezar? Bueno, antes de empezar, ocupamos buscar un objeto de estos para orientarnos en cuanto a la forma y demás. Si ven, este tipo de mantas, el contenedor tiene sus ciertas dimensiones y su forma, y es importante reproducirlos de la manera más precisa que nos sea posible, pues para que tenga una buena apariencia el objeto y más importante aún, por si lo usamos en un modelo donde sea importante el tema del espacio, realmente nos represente el objeto y sepamos que nos va a caber en el espacio que tenemos. Por ejemplo, si estamos trabajando este tipo de modelos para planear un puesto de exhibición en un lugar donde tengamos el espacio restringido, pues obviamente nos beneficiará mucho tener las dimensiones reales del banner que vamos a estar colocando para que luego no nos pase que tenemos un banner más grande del que modelamos y en el modelo nos salía que sí cabía, pero en la realidad resulta que no nos cabe. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo más fácil es buscar en alguna tienda o en algún lugar un banner de estos y medirlo. Porque si buscan en internet las dimensiones de algo así van a encontrar dimensiones muy generales del tamaño de mantas disponibles, pero es difícil encontrar las medidas específicas de un objeto como este de cuánto mide el contenedor de lado a lado, cuánto miden de altura las tapas, las patas, cosas por el estilo. Bueno, en mi caso, yo lo que hice fue que busqué uno, como les decía, en una tienda que lo tenían desplegado y simplemente tomé una cinta métrica y le tomé algunas medidas. Y ya con eso, pues problema resuelto. Ya tengo la guía de medidas generales de cuánto tiene que medir ese objeto y más o menos cuánto es la separación entre patas y demás. En este caso voy a ir trabajando con un nivel de detalle medio, entonces no ocupo gran precisión en las medidas, pero si quisiera, podría medir con mayor precisión el objeto para modelarlo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra versión de Revit para crear la familia. Recuerden el problema que hay de retrocompatibilidad entre versiones de Revit. En otras palabras, si nosotros creamos una familia en Revit 2019, alguien que tenga Revit 2017 no la va a poder utilizar. Si queremos crear familias para distribuir vía internet o para compartir con otra gente, lo mejor es irnos para atrás algunas versiones de Revit. Digamos, en este momento es buena apuesta modelar en Revit 2016, 2017 familias que vayamos a distribuir ampliamente para que la mayor parte de los usuarios posible la puedan utilizar. Incluso si buscan en internet van a ver que mucha gente que modela familias sigue modelando todavía en Revit 2015, que es como la versión más universal que existe para modelar familias dentro de Revit. Pero bueno, en mi caso lo que yo tengo a mano es Revit 2019, entonces ese es el que voy a usar. Nada más mantengan en mente eso, de que no pueden usarse en versiones anteriores, entonces en su caso sí puede resultarles importante usar una versión anterior de Revit. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a una creación de nueva familia, que es en el menú principal, usamos la opción nuevo para crear una nueva familia. Y aquí tenemos las diferentes plantillas que nos da Revit.
Es muy importante a la hora de seleccionar una plantilla ver que estemos con una plantilla en las unidades correctas. En mi caso, como pueden ver acá, tengo una serie de plantillas métricas, que es el sistema de unidades que estoy usando en este momento. Si están en un país donde usen sistema imperial, pues probablemente les resulte mejor usar unidades imperiales y plantillas imperiales y no plantilla métrica. Bueno, lo que voy a usar para empezar este modelo va a ser un modelo genérico convencional. Entonces selecciono la plantilla métrica genérica. Pueden hacerlo si quisieran basado en pisos usando esta plantilla floor based. Pero en mi caso, donde no ocupo necesariamente que se me adhiera la manta a un piso, pues lo que voy a hacer es usar un modelo genérico. Y entonces presiono abrir. Y aquí tengo mis ejes iniciales, como habíamos visto en el tutorial de cómo crear familias genéricas. Ahí están y estoy listo para empezar a trabajar en el editor de familias. Muy importante, vean que estoy dentro del editor de familias de Revit. Vean aquí arriba que solo tengo estas herramientas genéricas para modelar dentro de Revit. No tengo ni la herramienta de muros, ni la herramienta de fundaciones, ni los menús de arquitectura, ni de estructura. Así es como yo sé que estoy dentro del editor de familias en Revit. Las familias se crean dentro del editor de familias, no dentro del editor de modelos. Si aquí arriba están viendo el menú de arquitectura, el menú de estructura de sistemas, están dentro del editor de modelos de Revit y tienen que repetir el proceso que vimos anteriormente, seleccionando nueva familia para entrar al editor de familias de Revit. La estrategia general que vamos a seguir para modelar este banner va a ser la siguiente. Lo que es la manta y el cuerpo principal del banner, pues lo vamos a modelar aquí directamente. Y lo que son estas patas las voy a modelar aparte y las voy a insertar como familias anidadas. Podríamos hacerlo directamente en el modelo también, pero puede resultarnos un poco más complicado. Estas tapas de los lados también podríamos modelarlas eventualmente como familias y hacerlas anidadas, pero en este caso vamos a hacerlo directamente, para que sea un poco más fácil. Lo primero que voy a hacer entonces es colocar planos de referencia para dar las referencias de las medidas de este objeto. Si recuerdan, en algún otro tutorial les decía que algo muy importante cuando estamos modelando familias es siempre amarrarnos a planos de referencia y no amarrarnos con cotas directamente a los objetos. Así que voy a hacer estos dos planos laterales y los voy a separar 88 centímetros, que es lo que ocupo para mi banner. Ahora un truco aquí que podemos hacer es colocar esta cota entre el eje lateral, eje central y eje lateral y luego presionamos este selector para darle un espaciamiento equivalente entre ambos ejes y el eje del centro. Y también voy a tirar una segunda cota, pero esta directamente de eje a eje, para darles la separación que corresponde. Y entonces con esto ya puedo ir ajustando un poco las distancias. Aquí 440, 88 centímetros. Y ya con eso tengo mis planos de referencia colocados en el lugar correcto. También, si se fijan, ocupo colocar estos dos elementos, las dos patas 20 centímetros adentro del banner. Para eso lo que voy a usar es una línea de referencia. No es tan importante como para colocar un plano de referencia, aunque también podríamos usar un plano de referencia, no hay ningún problema. Y voy a colocarlo y cada uno de estos lo separo 20 centímetros de la línea exterior. Muy bien, ahí está mi formato ya listo con las dimensiones para poder hacer el banner. Entonces lo primero que voy a modelar es esta tapa lateral que tengo aquí, que pueden ver es como un círculo con una saliente rectangular abajo y muy importante esta ranura encima por la cual sale el banner. Entonces, para modelar algo así, yo le había tomado las medidas y son aproximadamente 9,5 por 9,5 centímetros de dimensiones. Entonces voy a pasarme a una vista lateral. En este caso, para modelar este elemento voy a usar una extrusión. Y las extrusiones, si se acuerdan, dependen del plano de trabajo en el que estemos. En este caso, si nos fijamos en la ventana de browser del proyecto, estamos en una vista superior del modelo. Eso significa que si yo empiezo a modelar la extrusión aquí,
probablemente voy a terminar con un elemento extruido en vertical y no en horizontal como lo ocupo para lo que voy a modelar. Entonces tengo que pasarme a un plano lateral. Voy a pasarme al plano izquierdo en este caso. Y aquí ya estoy sobre mi plano izquierdo. Entonces voy a modelar la forma lateral de 9,5 por 9,5 usando extrusiones. También podría usar barridos, pero lo más fácil en este caso una extrusión. Entonces voy a ir, yo sé que son 9,5 por 9,5. Entonces voy a hacer 95 entre 2 para darle la dimensión correcta. Me voy a traer esto para abajo. Y lo que voy a hacer es colocar unas líneas a los lados para generar ese elemento rectangular que estoy buscando. En este caso las dimensiones las estoy haciendo al cálculo, más o menos según lo que yo vi en la realidad, pero perfectamente esto también podríamos tomarle unas mediciones al objeto. Bien, y aquí estamos con este objeto que sería la tapa lateral. Entonces voy a terminar la extrusión acá y vamos a pasarnos a una vista 3D para ver lo que hicimos. Aquí está la extrusión. Lo único que tenemos que hacer ahora es configurar la longitud de esta extrusión, porque por supuesto no estamos haciendo el tubo, sino que estamos haciendo la tapa lateral. Y eso significa que va a ser nada más un objeto sobre este plano de referencia que tenemos al lado. Entonces lo que voy a hacer es esta extrusión, la voy a alinear con este plano de trabajo lateral y después le voy a configurar en las propiedades el ancho correcto. Vean que está iniciando en 0, terminando en 440. Entonces voy a decirle que inicie en 440 menos unos 3 milímetros tal vez. Es muy importante recordar, por cierto, cuando están haciendo las extrusiones, que Revit tiene un límite en cuanto al tamaño de líneas que puede dibujar. Si dibujamos líneas demasiado pequeñas o demasiado finas, no nos va a aceptar ese trazo Revit. Por ejemplo, esta línea, si yo la redujera al punto de volverla de una fracción de milímetro, pues me va a dar un mensaje de error de que no puedo dibujar un elemento tan pequeño. Eso es normal y hay un nivel de detalle límite al cual podemos llegar a la hora de modelar objetos. Ya cuando nos metemos a modelar tornillos milimétricos o piezas que son de una fracción de milímetro o que tienen detalles de fracciones de milímetros, ahí sí ya topamos con problemas dentro de Revit. Entonces, si les da ese mensaje de error a la hora de modelar, simplemente recuerden hacer el trazo que les está dando problema un poco más grande. Ahora lo que voy a hacer para crear la tapa del otro lado es simplemente un espejo de esta que tengo acá y la hago acá. Y lo que tengo que revisar es que esta copia que hice esté amarrada a algún plano de trabajo. Vean aquí en las propiedades que no tengo amarrado a ningún plano de trabajo esta extrusión. Entonces voy a asignarle un plano de trabajo y le voy a decir que utilice el plano de trabajo central. Cuando le puse que utilizara el plano de trabajo central, pues por supuesto la extrusión se me trasladó al mismo lugar donde estaba originalmente dibujada, que es este lugar de acá. Vean que si marco el filtro de selección, tengo dos modelos genéricos aquí en esta misma posición, que son las dos extrusiones. Entonces nada más selecciono una, la muevo un poco y voy a alinearla con el segundo plano. E igual voy a usar las propiedades para darle las dimensiones correctas. Menos 440 más 3 milímetros. Y ahí está la segunda extrusión. En este caso que no estamos trabajando paramétrico el objeto, no importa si esto lo bloqueamos contra los planos. Pero si estuviéramos trabajando paramétrico, sí es muy importante. Así que de una vez voy a bloquearlo. De todos modos, voy a alinear esta cara y cierro el candado para que quede bloqueado con los planos. De esa forma de una vez ya me quedan listos por si luego voy a parametrizar el objeto. Bien, ahí estamos y ahí están las dos tapas de los lados de mi objeto. En otras palabras, ya tengo más o menos modelados estas dos tapas de los laterales. Y ahora lo que tengo que hacer es modelar el tubo central. Por supuesto, a la hora de modelar este tubo central entra a jugar lo que les decía
hace unos segundos que Revit tiene un límite en cuanto al detalle. Todas estas ranuras pequeñas, este relieve pequeño, puede resultar difícil modelarlo. Así que vamos a hacer como una representación más general de ese objeto, que tenga más o menos las dimensiones, pero que no tenga líneas tan finas. Ahora, la manera más fácil de modelar este tubo central, si le dan vueltas al asunto, es utilizar las mismas tapas, porque esto más o menos sigue la misma forma que tiene esta tapa, solo que la tapa lateral tiene un poco más de diámetro que el tubo central, pero siempre puedo basarme en estas extrusiones que acabo de hacer para crear ese otro objeto. Entonces voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Voy a copiar el objeto y lo voy a pegar en el mismo sitio. De esta forma ya tengo otra copia más de la extrusión con la cual voy a generar mi tubo central. Y voy a revisar las propiedades de este objeto para ver que efectivamente esté amarrado a algún plano, y así es, está amarrado el plano de referencia centro izquierda derecha. Y ahora sí, vamos a editar esto para crear el tubo. Voy a pasarme una vista lateral izquierda también. Y como este es un poco más delgado, lo único que tengo que hacer es estas líneas, mandarlas hacia adentro. Entonces voy a usar la herramienta de offset y vamos a trabajar un offset tal vez de unos 3 milímetros. Entonces vamos por acá. Recuerden que cuando tienen seleccionada alguna línea dentro del modelo, pueden seleccionar el resto usando Tab. Y con el Tab, pues Revit nos marca todo el contorno de un solo, y de esa manera podemos ahorrarnos algo de tiempo al seleccionar líneas. Igual podríamos ir seleccionando individualmente las líneas, no hay ningún problema. En este caso no es tanto el trabajo de ir siguiendo estas líneas, nada más que al final puede que tengamos que recortar algunos detalles que nos quedaron sobrando, como este de acá. Y habiendo hecho eso, pues nada más borramos la línea exterior. Esta línea gris que me quedó es la tapa, que estoy viendo de lado. Y como pueden ver, el tubo central está adentro de esa tapa, que es más o menos lo que estoy buscando. Lo último que tengo que modelarle a esto es la ranura para que pueda salir el banner. Y esa ranura se la voy a hacer más o menos por acá. Eso es cuestión de dibujar un rectángulo o un par de líneas verticales para hacer el corte. Cualquiera de los dos funciona. Y voy a partir este tubo que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque si no parten el tubo, a la hora de recortar contra estas líneas, se les va a desaparecer la mitad de su línea circular. Entonces, ya viendo la partida, cada mitad toma para su lado correspondiente. Y ahí tenemos la ranura. Podríamos dibujarle un poco más de detalle si queremos, pero en este caso no lo voy a hacer. Bien, y vámonos al lado. Vean que ya tengo los tres perfiles. Tengo las dos tapas que son sólidas a los lados. Y tengo el tubo central, que es, como pueden ver, está vacío por dentro. Dependiendo del nivel de detalle que quisiéramos alcanzar, podríamos modelar el mecanismo de enrollado adentro. En este caso no lo voy a hacer. Y lo siguiente que hago es alinear el borde de la extrusión con las tapas laterales. Recordemos que esas tapas laterales yo las había alineado a los planos de referencia, que están a 88 centímetros de distancia. Entonces yo sé que este tubo que tengo acá ya tiene la dimensión correcta de acuerdo con la dimensión real que tiene ese objeto. Bien, y con eso concluimos la primera parte de este tutorial acerca de cómo modelar este banner extensible. En la siguiente parte, pues vamos a seguir modelando, vamos a crear el elemento del tubo vertical junto con los detallados que lleva este tubo, y además vamos a hablar un poco acerca de cómo hacer familias anidadas y cómo aprovecharlas en este proceso de modelado que estamos realizando.